El sol está allí, apenas les quedan 2 días. Escorpio, vamos a mirar esta luna nueva de este 20 de noviembre para ascendentes en Escorpio, soles y lunas. Corresponde en la casa 1. Qué momentazo, Escorpio. Qué delicia ser el signo Escorpio, qué delicia ser ascendentes en Escorpio. Muy bien, ¿cuántos ascendentes? Este es el momento más esperado por ustedes, mis queridos escorpianos. ¿Quiénes son de signo Escorpio? Quiero leer aunque sea una persona, a ver en TikTok, uno que sea, porque esto hay que felicitarlo. Esto es delicioso para Escorpio. Ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio, qué momentazo están viviendo. Esto es como estar viendo un partido y hace falta que metan un gol y tú estás haciendo ahí sentado y como que a ver y casi que lo mete, casi que no, y enero y febrero y casi y marzo y mayo y casi, pero nada, hasta que finalmente alguno de los jugadores le pega esa pelota y mete ese gol y tú dices, descansas y gritas con esa emoción y dices gol y te sale desde el alma. Algo así, y es emocionante, claro, es una luna nueva a 28 grados de Escorpio, no es cualquier cosa, es un signo intenso, es un signo visceral. Ascendentes en Escorpio, soles o lunas en Escorpio, ahí estamos metidos de cabeza. A ver, yo soy Escorpio. Enhorabuena a estos escorpianos. La vida les sonríe, la vida los llena de gozo, la vida los llena de toda la riqueza y de toda la abundancia que puede tener una persona en este planeta. Y no es dinero, es algo más valioso que el dinero, Escorpio. No, aquí no hablamos de eso. Lo voy a volver a repetir. Esta luna del 20 de noviembre para ti, ascendente en Escorpio o Sol en Escorpio, Mercurio Casimi que fecunda las ideas, patrocinado por Saturno y por Júpiter en exaltación, esto ustedes no lo vivían ascendentes y soles en Escorpio hace, un buen de años, por lo menos más de 20, 30 años. Qué momentazo, Escorpio. Además tienes a Júpiter allí de tu lado, Saturno, Neptuno, que patrocina también las ideas y las formas de hacerlo. Ese sol que se está dejando caer en ese vacío eterno, es el vacío eterno de Escorpio, lo que nunca se llena, y qué bueno que nunca se llene, porque a través de esa caída constante y permanente es que se logra dar el proceso espiritual. Escorpios, ascendentes y lunas en Escorpio, es un excelente momento este 20 de noviembre para llenarse de toda la riqueza y de toda la abundancia que este planeta ofrece. No es material y no es dinero. Es toda la confianza, la fuerza, la filosofía. Ustedes son la tabla periódica del zodiaco, ustedes son la química pura, ¿sí? Escorpio, ya deja de pelearte contigo mismo. Esta luna nueva en la casa 1 te dice, reconócete como ave fénix, como escorpiano que eres. ¿Qué haces constelando el aguijón? ¿Para qué constelas el aguijón? ¿Para qué constelas el veneno? Eres el veneno. ¿Para qué constelas el aguijón? Eres un escorpio, tienes aguijón. Eres eso, eres ese aguijón. Es que tengo miedo, dice Escorpio. No tienes miedo, Escorpio. Con esta luna nueva reconócete a ti mismo. Eres el miedo hecho carne. Es una luna nueva que invita en la casa 1 a generar esa fuerza de adentro hacia afuera y ese ave fénix reconoce las nuevas garras que tienes, reconoce el pico que tienes, el plumaje que tienes ahora. Si eres ascendente, sol y luna, disfruta este 20 de noviembre y conságrate a través de tu propia presencia y existencia escorpiana. Deja de pelearte con tus propias partes, con las partes feas, con los equívocos, con el ayer y reconoce todo eso para que puedas salir esta luna nueva, emerger de esta vida distinta y pasar a la casa 2 en Sagitario y aterrizar los proyectos o las fuerzas, las ganas. Deja salir toda esa pasión. Venus en Escorpio, Lilith en Escorpio, Mercurio, Casimi, ahí, Sol y Luna fecundándose en la casa 1, en el yo. Júpiter que patrocina desde la casa 9, Saturno en la casa 5. Tienes todo. Eres la tabla periódica, eres el signo, la química, eres el laboratorio. ¿Y qué hace un laboratorio? ¿Qué hace un laboratorio? Producir medicina, remedios, metamorfosis. Es donde cambiamos las cosas.
Eres parte de la biología. ¿Qué haces por ahí constelando el veneno? Eres el veneno. Esa es la parte que te está pidiendo la luna nueva en el signo grado 28 de Escorpio de ustedes, ¿no? Son los escorpiones. Es que, qué miedo esto y cómo me quito este miedo. No tienes miedo, Escorpio. Cambia la palabra. Mercurio está allí con Urano. Cambia la palabra. No tienes miedo. Eres el miedo. ¿Qué voy a hacer con este miedo? Eso es lo que está pidiendo la luna. Autenticidad, honestidad y ser genuinos con todas las partes, incluso con la sombra. Incluso con la sombra escorpiana. No hay que rechazar las versiones pasadas, hay que aprender de ellas. Por eso Mercurio retrogradando te dice, sé fiel a ti mismo. Y a través de esa química y a través de toda esa fuerza interior puedes conseguir lo que vas a planear en los próximos 6 meses. Qué bello para Escorpio. Yo no soy ascendente ni de signo Escorpio, pero está hermoso para eso. ¿Dónde están los escorpiones del zodiaco? A ver. Están ahí en la cueva, escondidos, ya no más, salir de esa cueva. ¿Qué hacen por ahí escondidos mirando por los lados, por la rendija? Ya deja de mirarte por la rendija, Escorpio. Y ya lo que pasó, pasó y ahora es momento de sacar toda esa fuerza que ofrecen los cronos. Dice por acá, sí, ya no lo oculto, Abra Maestro, tal cual, es ahí. Hola, soy Escorpio, grado 20, qué bonito leerlos, mira. Ah, Venus, Sol, Urano. Esos son ustedes, Escorpio. A ver quién dice por acá. Dice por acá. Bello, mira, Escorpio, Tauro también. Su intuición a flor de piel. Sí, es que eso. A mí se me paran los pelitos hablando de Escorpio aquí. Sí, yo sé, es chistoso, se me paran los pelos que no tengo. Pero sí, estos pelitos sí, se me paran los pelos, claramente no que no tengo, pero de la mano sí. Es una forma de decir que me emociono también de ver tanta energía para Escorpio. Se me paran los pelos que no tengo, sí, señores. Aquí estoy, tarde pero seguro. Un abrazo. Hola Javier, Marisol. Un abrazo por acá. Dice, no, solo el escorpión con veneno, la serpiente, la capacidad de morir, renacer. Qué bello que hayan podido conectar, que hayamos podido conectar con esta energía escorpiana. Me gusta. Julia dice, vamos para allá. Sol, escorpio, luna. Presente, ahí sí salieron. Tengo un escorpio en Mercurio, muy bien. Abrazos, gracias maestro. Denle voz, denle vida a eso. A veces Escorpio se la pasa diciendo, ¿y cómo me quito esto y cómo me quito lo otro? No soy con todo ese compostaje. Es una luna nueva, es que es una luna nueva en el grado 28 patrocinada por Júpiter y Saturno. Ese es el tema, no es una luna nueva cualquiera. Si fuera una luna nueva cualquiera ya habría acabado hace rato. No, es una luna nueva que los cronos, recuerden ustedes que Júpiter y Saturno a ese grado y Neptuno, pues no hay otra cosa que reconocer mi propio veneno. Ya no me peleo con el veneno. ¿Qué hago yo peleándome con mi propio aguijón? ¿Qué hago yo peleándome con mi propio sentir? No, es el momento de validarlo. Por eso le corresponde a Escorpio en la casa uno. Y la casa uno es la personalidad, la casa uno es el yo, la casa uno es lo que soy en esencia. Entonces es lo que va pidiendo, ¿no? Es lo que va pidiendo conectar o es lo que va pidiendo regenerar en este caso. Bueno, vamos a mirar, algo pasó aquí. A ver, algo pasó, vamos a mirar, algo pasó. A ver, aquí está. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me avisan si se puede escuchar? Ustedes me avisan si se puede Recording in escuchar. progress. Si me pueden escuchar, Recording genial. stopped. A ver, vamos a mirar. Parece que algo dejó de transmitir por allí. Y ya lo tenemos por acá. A ver si está por acá. Ustedes me dicen si ya me pueden escuchar. Parece que de la emoción y de todo, parece que se fue un poquito. ¿Está por acá? Ustedes me dicen. Ustedes me dejan saber si ya pueden ver, escuchar y demás. Creo que se fue la imagen en un momento.
Creo que se fue levemente. Mercurio retrógrado sacó la imagen. Miren ustedes, es que se va mostrando. Les agradezco si ustedes me dicen por acá en TikTok. No sé si me están viendo en TikTok. Si ustedes me ven en TikTok, si se ve, ok, gracias. Ya me confirmaron de TikTok. En Instagram, si hay alguien, es que no veo los mensajes. Si hay alguien que me pueda escribir en Instagram. A ver, esperemos que nos den por acá. Y en YouTube me dicen que sí, ya confirman en YouTube. Un abrazo, gracias. A YouTube, gracias. Ya, perfecto. A ver, voy a por acá. Es que sí ves, cuando no se comenta mucho, ¿vieron que la astrología es real? Eso es Mercurio retrógrado. Me gusta ese mensaje, Marisol. Vea, eso es astrología viva. Mercurio retrógrado en ese grado 28. ¡Pum! Se fue la imagen. Sí, ahí está. Bueno, vámonos. Creo que fue bastante puntual, ¿no? Bastante puntual lo que se habló de Escorpio. Vámonos a Sagitario. Si eres ascendente en Sagitario o tienes